Bien, hoy en la asignatura de Ciencias Naturales vamos a iniciar con el tema la energía solar y los alimentos, ¿verdad? Como nos acaban de decir que la energía solar es aquella que obtenemos del sol, que es como lo dice su nombre, energía solar, ¿sí? La energía solar nos las proporciona el sol y se manifiesta en forma de luz y calor. El calor del sol es muy trascendental, ¿verdad? No solo porque sin ella la Tierra sería un planeta frío, sin vida, sino que también porque interviene en la formación de muchos fenómenos naturales, tales como la lluvia, el viento, las nubes, y además es el responsable del clima y los cambios de época. Como estábamos conversando, ¿qué sucedería si no existiera el sol, si no tuviéramos la energía solar, tanto en calor, ¿verdad? Como en luz, estuviéramos en un planeta totalmente oscuro, ¿sí? Prácticamente todo congelado porque el calor del sol no lo estaría entonces calentando, que es lo que mantiene la temperatura adecuada de la Tierra, ¿verdad? Muchas plantas, animales y nosotros los seres humanos no podríamos vivir en un planeta tan frío, ¿verdad? Porque no tendríamos entonces cómo obtener alimentos porque todo prácticamente estaría congelado, ¿sí? Entonces sería como que el planeta Tierra prácticamente sería una sola bola de hielo. Así sería entonces el planeta sin la energía solar. Bien, en la página 109 podemos ver aquí los beneficios y el riesgo que nos da la energía solar. El sol produce luz, como lo habíamos dicho, y también produce calor, ¿verdad? Algunos de sus beneficios son que permite diferenciar el día y la noche. Por eso es que el planeta Tierra siempre va girando, ¿verdad? Para que el sol, tanto la luz como el calor, le pueda dar a todo el planeta. Entonces, cuando él está tomando calor y luz en una parte, en la otra parte del planeta, entonces es lo que conocemos como que está de noche, ¿sí? Incluyen los cambios de estación. Esto es lo que va haciendo que pasen los días, los meses, los años, ¿sí? Proporciona el calor necesario para la vida. Sin calor no viviríamos, no viviríamos, ¿verdad? Estaríamos ya todos muy extintos. Provoca que el agua cambie de estado, ¿sí? Ustedes han visto que cuando hace mucha calor porque se sienten mucho más los rayos del sol, el agua empieza a evaporarse, ¿sí? De líquido pasa entonces a gaseoso, que es cuando se evapora, sube a las nubes, en las nubes nuevamente se condensa, se transforma entonces en agua y en algunos puntos llega entonces a convertirse, está tan fría el agua que se convierte entonces hielo, que es cuando están en esos países más fríos, que cae la nieve, incluso cae granizo y todo esto. Entonces, el sol lo que hace es mantiene la temperatura del agua, si está muy congelada, entonces la va derritiendo y así continúa el proceso de los ciclos del agua, ¿sí? Del estado del agua. Posibilita que las plantas elaboren su alimento. Recuerden que las plantas todas necesitan de los rayos del sol para poder desarrollarse, ¿verdad? En este proceso que le conocemos como fotosíntesis, ¿sí? Que absorben tanto las vitaminas de los rayos del sol y así pueden ellas continuar con su desarrollo. Tanto las personas también necesitamos de los rayos del sol y del calor para mantener entonces un equilibrio, ¿verdad? De las vitaminas que nos proporciona el sol como el calor que nos da el mismo. Estos serían algunos beneficios. Algunos riesgos también que nos da la energía solar es que la falta de lluvia produce sequías, ¿sí? Entonces, es lo que hace muchísima calor, que es cuando no están las lluvias, ¿verdad? Entonces, los rayos del sol lo que hacen es que van a secar mucho más la tierra, ¿verdad? Porque entonces
el calor hace que el líquido que tenga, el agua que tenga, se va a evaporar y va a subir a las nubes y va a sentirse muchísima más calor y no va a haber lluvia. El calor excesivo y la falta de lluvia provocan la pérdida de las cosechas, ¿sí? Al no caer la lluvia, entonces las plantas van a morir porque, como todos sabemos, necesitamos del agua para poder vivir. Es algo vital, ¿sí? En nuestras vidas, plantas, animales, los seres humanos, todos necesitamos de esto. Bien, y como último, la excesiva exposición al sol, ¿sí? Ocasiona daños severos en la piel e incluso cáncer. En este caso es cuando el sol está en su punto más fuerte, póngase que horas del mediodía, ¿sí? 11, 12, mediodía, como hasta las 3, 4 de la tarde, los rayos del sol están mucho más directos en la tierra y asimismo penetran entonces en la piel de las personas y de los animales, porque no crean que a los animales no les sucede, ¿sí? Y esto nos va a ocasionar un gran daño. Entonces, lo necesitamos, el calor y la luz del sol, lo necesitamos para vivir, pero en exceso, ¿verdad? También nos hace daño. Entonces, cuando vayamos a la playa, que usamos poca ropa y estamos más tiempo expuestos al sol, es cuando necesitamos cuidarnos un poco más, usar bloqueador, usar una gorra, un sombrero, ¿verdad? Y evitar estas horas donde el sol nos da mucho más fuerte, para evitar entonces que con el tiempo nos den algún tipo de enfermedades en la piel. Entonces, estos serían como algunos riesgos, ¿verdad?, que nos puede ocasionar el sol. Bien, en la página 110, la energía solar, clima y cultivos. Vamos a ver un poquito, ¿verdad?, en esta parte. El clima es una zona de producto. El clima de una zona es producto de la intervención de diferentes factores ambientales, tales como el viento, la temperatura y la humedad del aire, las lluvias y la altura. Mientras más alto esté el lugar, menos es la temperatura y mayor es la cantidad de lluvia. Por eso es que para las áreas montañosas se puede ver que llueve mucho más, ¿verdad? Entonces, estas serían los lugares que tienen menos temperatura. Entonces, como están más cerca de las nubes, ¿verdad? Llueve un poco más, el sol no lo calienta tanto porque está, el ambiente es mucho más húmedo, ¿sí? Los micrófonos, todos estos factores afectan también los cultivos. Por eso los productos que se siembran van a ser en diferentes, ¿sí?, según el clima y la altura. Hemos visto también algunos tipos de alimentos que podamos en época seca y en época lluviosa, ¿verdad? Porque todo esto va a la par con el clima, con el sol, ¿sí? Entonces, en una época lluviosa, tenemos que sembrar los alimentos que solamente pueden nacer entonces en esta época lluviosa, asimismo con los que están en época seca. Las tierras bajas, por el contrario, siempre mantienen las temperaturas altas, por lo cual limita la cantidad de productos que se pueden sembrar, porque las semillas deben ser resistentes al calor, ¿sí? Entonces, como les decía, para las tierras altas, ejemplo, en la provincia de Chiriquí, se conoce mucho como las tierras altas porque el terreno es más elevado, ¿verdad? La temperatura es mucho más cómoda, mucho más apropiada para la siembra, ¿verdad?, de estos productos. Entonces, las tierras bajas, como lo dice acá, se mantienen más calientes la temperatura y las plantas no son tan resistentes a este tipo de clima. No es que no se pueda sembrar, sino que es más limitada la cantidad de plantas que se puedan sembrar en un clima que es más caliente, ¿sí? Entonces vamos a responder estas 3 preguntas que nos formula el libro en la página 110, ¿sí? Vamos a observar la imagen y vamos a ir respondiendo. Bien, en la página 111, vamos a observar algunos cultivos que se dan aquí en el país.
¿verdad? Podemos verlos que están las tierras altas y también las tierras bajas. Y aquí podemos leer y observar qué se puede sembrar en cada uno de estos terrenos. Por favor, los micrófonos. Gracias. Entonces, vamos a ir viendo cada uno de estas plantas que se pueden entonces sembrar en estos terrenos. Y vamos a responder entonces las preguntas que están en la parte de abajo de la página 111, ¿verdad? Que son 4 preguntas. Estas preguntas no son preguntas que tienen que buscar la respuesta directamente en el libro, sino que son respuestas que ustedes pueden dar, ¿verdad? Ustedes mismos sin tener que estar buscando en el libro alguna respuesta.